Muy bien, ya estamos al aire Sí. para salir con el Chelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Elisa? Buenas tardes a la audiencia. Bienvenido a Citas de Radio, sí, Fernando. Bueno, muchas gracias y igualmente para los oyentes, bienvenidos a la cita clásica del día de hoy, que es cada 15 días. En esta ocasión vamos a hablar de, bueno, como bien comentabas vos, del cello, que es un instrumento bastante antiguo, ¿no? Por decirse, surge en la Edad Media, como la gran mayoría de los instrumentos surgen en esa época, excepto, bueno, los que ya hemos hablado, que son como muy antiguos. El cello, vendríamos a decir, bueno, de la familia de los instrumentos de cuerda, es el tercer instrumento. Son 4, en orden de tamaño sería violín, viola, cello y contrabajo. El cello es el tercer instrumento en tamaño y también en sonido, por supuesto, porque a medida que el instrumento se agranda cada vez más, sus notas son cada vez más graves. Surgió más o menos en el siglo XVII en Italia, no como descendiente de la viola da gamba, que es la viola de pierna, así es la traducción literal, que es un instrumento también bastante antiguo, sino pertenece a la familia de los violines, más que a esos que ya existían. Pertenecen a la familia del violín, de la viola de brazo, que era bastante grande, no como vemos ahora algún violista que es mucho más chica el instrumento. Hacia más o menos 1530, por esa época, aparecía el primer origen del cello, ¿no? Con la viola de brazo. Después se fue mejorando cada vez más, y bueno, y en el siglo, como les decía recién, XVII, los luthieres italianos, como en la mayoría de los instrumentos de cuerda, empezaron a fabricar los cellos y hacerse un instrumento muy pero muy famoso, y que es uno de los el instrumento también como los violines y esas cosas que más se utiliza en las composiciones de la actualidad, ¿no? De las composiciones orquestales. Siempre hay un cello, porque se dice que es uno de los instrumentos que más se parece a la voz humana, por su contextura y por sus notas. Se tiene un parecido a la voz humana. Puede ser tanto un instrumento de acompañamiento como puede ser también un instrumento melódico. Tiene esas dos facilidades. No es como el caso del violín, que el 90% de las cosas es un instrumento melódico. Solamente se utiliza para la melodía y no para mucho acompañamiento que digamos. El cello sirve para las dos cosas y es un instrumento muy dócil, ¿no? Por este mismo tema. Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo de un grupo que yo toco, que es un ensamble de cuerdas. Somos 5 músicos. El cello es el instrumento más versátil que está en el grupo, porque puede estar haciendo 2 minutos de acompañamiento y después tiene un solo con una melodía y suena hermoso. Además es un instrumento que suena muy lindo. Se suele usar para la música también lenta y esas cosas. Se usa mucho el cello y es un instrumento que mueve emociones, porque además de, por supuesto, del chelista, que le dé la fuerza, porque el cello puede ser muy bueno, pero si el chelista no sirve para mucho, no creo que te emocione algo. Capaz que te dan ganas de ir y matarlo. Pero el cello, al ser un instrumento tan grande y para sacar sonido hay que hacer vibrar mucho, hacer mucho movimiento de la mano. Entonces ese vibrato tan sentido, tan pasional que tiene el cello, le hace hacer un sonido maravilloso y que queda bien en cualquier cosa. En el periodo donde empieza a brillar el cello es en el barroco, por supuesto. Siempre el barroco es un poco lo que marca como el inicio de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Siempre se vuelve a los orígenes
de la música, que es, podríamos decir que es como la música clásica, es la música perfecta, armónica, que suena bien por todos lados. En el barroco como que un poco eso se desarma, ¿no? Se deja de hacer, obviamente suena perfecto, pero se deja de buscar toda la armonía completa, como en el clasicismo, y se empieza a jugar un poco con los instrumentos, con las texturas, con las posibilidades técnicas que tiene. Entonces ahí es como que el instrumento renace, pasa de ser un instrumento de acompañamiento en algunas ocasiones a ser un instrumento solista. A decir, bueno, hoy compongo un concierto para cello, como algo muy normal, como es el caso de lo que en un ratito vamos a escuchar, que es un concierto de Vivaldi para 2 chelos. Vivaldi es compositor del periodo barroco y también fue uno de los que escribió, de los que bastante escribió para cello durante esa época. Bueno, Bach, por supuesto, compuso una sonata para cello solo que es hiper conocida, el preludio principalmente, pero bueno, no la quise traer porque ya habíamos escuchado Bach y si no van a decir que soy muy demasiado bachiano de lo que soy. Después el instrumento, por supuesto, se mantiene y queda. Y en el clasicismo, unos años posterior al barroco, se empieza a utilizar como uno de los instrumentos principales para los cuartetos de cuerda. El cuarteto de cuerda es una agrupación de 4 músicos, 2 violines, viola y cello, que realmente es una de las formaciones que más se mantienen y que se utilizan muchísimo. Hay todos los compositores, seguramente todos los compositores desde el clasicismo para adelante han compuesto un cuarteto de cuerda porque suena perfecto. Si el compositor tiene una buena calidad como compositor, suena increíble. Los cuartetos de cuerda son 4, pero parecen que son 80, es impresionante. Y ahí el cello empieza a ser utilizado y a darle realmente una preponderancia y una importancia muy clave. También en el romanticismo hay un cambio muy grande, que el romanticismo es un periodo posterior al clasicismo. Después en algún momento lo vamos a situar en años, ¿no? Porque por ahí hablamos así hablo de periodos tan extensos como decir barroco, clasicismo, y por ahí la gente no se ubica bien en qué año es. Pero el romanticismo más o menos en el 1830 para adelante, hasta el 1900. En esa época es el romanticismo, que es donde ya se desarrolla el instrumento y se lo conoce como la edad de oro de este instrumento. Muchísimos compositores, por las posibilidades técnicas que tenía el instrumento, por el avance de los años, lo hizo hacer un instrumento más que solista de lo que era en el barroco y en el clasicismo. Lo explotó al máximo, al potencial, y lo convirtió en uno de los instrumentos más numerosos que tiene la orquesta, porque chelos hay un montonazo en las orquestas sinfónicas. Y en esta época fue donde por supuesto se desarrolló y explotó con todo el cello, y los conciertos de Brahms, de Dvorak, de Mendelssohn o de Schumann de para cello o sus sonatas, realmente son obras de repertorio y obras que todos los chelistas tienen que hacer, chelistas profesionales tienen que hacer alguna vez en su vida, porque son totalmente profesionales, ¿no? Por las características que tenía este instrumento en la época donde se escribieron los conciertos. Y bueno, y ahora siguen en la misma posición el cello de importancia, como casi todos los instrumentos de la orquesta son importantes, pero bueno, se le está dando un uso quizás más para la música popular o para otras cosas, bueno, por la cuestión de que los años han como avanzado, y se utiliza, bueno, acá en Argentina se utiliza mucho para el tango, también lo suelen usar para la música, para el rock o el pop o este tipo de estilos de música, o para ahora que se da mucho, que es los músicos
clásicos, o sea, los instrumentos clásicos aplicados a música popular, a música de comercial, más que popular, no a estas canciones de David Guetta, de todo esa gente. Se utilizan los instrumentos clásicos, ¿no? Internet está inundada de versiones de chelistas tocando canciones así populares, como también hay de violinistas. En esta época se da mucho eso de que se mezcle todo, ¿no? Y que no solo quede el cello, que está perfecto que así sea, porque es una forma de hacer llegar a todo el público el instrumento que es el cello, o cualquier instrumento de la orquesta, hacer llegar a una gran cantidad de gente por medio de otra cosa, y no simplemente de tener que ir al Teatro Colón a escuchar un concierto para cello, que bueno, al que le gusta irá, pero cualquiera, una persona cualquiera, a los que nos están escuchando, que por ahí en la vida han ido a un concierto, si ven en una canción popular que conocen tocada por un cello, ya lo ubican, ya saben qué es. Entonces, estos instrumentos ya dejan de pertenecer solamente al campo de la música clásica y pasan al campo popular y a todos los campos que hay de la música, ¿no? Qué bueno, Fernando. Y ahora lo que vamos a escuchar, dijiste que era un concierto de 2 chelos. Es un concierto para 2 chelos y cuerdas de Antonio Vivaldi, bueno, de un compositor barroco, italiano el hombre. No hay que decir, ya es como que explicar mucho de Vivaldi no tiene sentido. Si solo digo las 4 estaciones ya me estarían ubicando de quién es Vivaldi. Se hizo muy famoso por esa composición, por las 4 estaciones, y bueno, y siempre se lo tiene en cuenta para las interpretaciones barrocas y eso, de tener siempre una composición de Vivaldi, porque realmente gusta mucho a la gente, no solamente las 4 estaciones, la gran mayoría de repertorio. Se ve que el tipo tuvo una facilidad para que la gente guste de su música, siendo un músico clásico, y no por ahí algo tan duro o tan rígido como es Bach, del mismo periodo del barroco, que quizás es más difícil, ¿no?, de escuchar para alguien que no está acostumbrado. Quizás es un poquito más difícil de escuchar Bach porque es más complejo en todas las cuestiones, pero tampoco deja de ser lindo por esos motivos, ¿no? Así que eso es lo que vamos a escuchar hoy. El primer movimiento, los conciertos tienen 3 partes, y esta es la primera, que es un allegro de Antonio Vivaldi, de un concierto para 2 chelos, sí. Perfecto. Bueno, qué interesante, Fernando. Está bueno esto de estar recorriendo todos los instrumentos de la orquesta, y vamos de a poquito aprendiendo cada vez más. Muchas gracias y nos reencontramos nuevamente en 15 días. Bueno, muchas gracias, y bueno, y vamos a seguir con esta tarea de docencia que emprendimos, ¿no? Porque ustedes también lo quisieron hacer, así que lo vamos a continuar, y bueno, en algún momento creo que no nos va a alcanzar cada 15 días para todos los instrumentos de la orquesta. Bueno, Fernando, un saludo grande. Así que bueno, muchas gracias. Adiós.